Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Serralde Ruiz. Soy historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana y trabajo para el Museo Panteón de San Fernando. El día de hoy mi compañero Gustavo Barrán y yo vamos a exponer el tema del acueducto de Chapultepec, esta importante obra hidráulica que tiene la ciudad, sus orígenes, su devenir y su presente. Sin más, comenzamos. Chapultepec es una pequeña montaña que se encuentra al occidente del Valle de México, en un fuerte natural, por decirlo así, y esto lo supieron utilizar por muchísimos años, siglos, diversos pueblos, diversas etnias, desde el preclásico eh, y en el clásico, donde más encontramos evidencia de asentamientos humanos, desde puntas, cerámica, semillas, eh, eh, calles, acomodamiento de piedras, etcétera. Eh, hay una clara influencia teotihuacana, después se ve una influencia tolteca ya en el posclásico, y en el posclásico tardío una influencia mexica o azteca. Eh, Chapultepec significa Cerro del Chapulín, Cerro de los Chapulines, una palabra de origen náhuatl evidentemente, y recordemos que el chapulín es este pequeño insecto ortóptero, también conocido como grillo saltamontes. Eh, los aztecas arribaron al lugar más o menos entre 1250 y 1280. En esta pequeña lámina de la tira de la peregrinación podemos ver el símbolo de un chapulín arriba de la pequeña montaña, el pequeño cerro, y dentro de la montaña o de las, eh, por decirlo así, de la parte baja de la montaña, emerge agua. Eh, Esto es un símbolo que es importante para la creación de los Altepet, que vienen siendo los pueblos. Eh, entonces tiene un significado sagrado, cosmogónico. Alt significa agua, Tepet, pues cerro o montaña. Esto, como lo mencionamos, fue muy bien conocido por diversos pueblos y los aztecas, entre ellos. Eh, los aztecas no duran mucho tiempo aquí porque fueron sacados de este lugar por sus rivales, los colúas y los tepanecas, y años más tarde fundan la Ciudad de México Tenochtitlan en 1325, como bien lo sabemos, con este mito fundacional de un águila posando arriba de un nopal y que tiene entre sus garras a una serpiente. Aquí se crea esta gran ciudad que tiempo después llegó a controlar pues, gran parte de Mesoamérica. A principios del siglo XV, tras el crecimiento paulatino de Tenochtitlán, los mexicas, que eran vasallos de los tepanecas de Azcapotzalco, solicitan crear un acueducto de barro, en este caso sería de barro y madera, para traer el agua de Chapultepec hacia Tenochtitlán. Y Fray Diego de Urán nos narra lo siguiente. Eh, Dice que se le enviaron los mensajeros al rey de Escapuzalco, suplicando se les diese el agua de Chapultepec, y este les responde diciendo que daría a sus grandes, es decir, a su consejo, y les daría respuesta. Llama a su consejo y le dice les dice, mejor dicho, que se les concede el llevarse el agua hacia la ciudad de Tenochtitlán. Hay que recordar que el entonces rey Otlatuani de Azcapotzalco, Tezosomoc, eh, tenía cierta relación, al parecer era abuelo del Tlatuani y los mexicas de Chimalpopoca, y esto hizo más fácil la solicitud. Se crea este acueducto, pero dura poco tiempo por la caducidad de los materiales. Vuelven a pedir los mexicas, eh, se construya nuevamente un acueducto, pero se le es denegado al pueblo chichimeca o de origen chichimeca. eh, y poco tiempo después es asesinado tanto Tezosomoc como Chimalpopoca. Eh, Evidentemente hubo ahí disputas políticas, un, un, eh, una disputa por el poder en el Valle de México y en estos diversos Altepet.
Y años después, ya en 1465, cuando los mexicas se libran del yugo tepaneca y del yugo colúa y crean esta llamada Triple Alianza con el Altepetl de Texcoco y con el de Tlacopan o Tacuba. Entonces, Moctezuma I solicita al Tlatoani de Nezahualcóyotl, que era muy conocido por sus dotes como arquitecto y como poeta, se haga un acueducto que lleve el agua de Chapultepec hacia Tenochtitlán. Y como bien dice aquí esta pequeña frase de los Anales de Cuautitlán, esto sucede el 13 de Tenochtitlan, cuando Nezahualcóyotl dirige el agua por primera vez a Tenochtitlán. Lo cual se le agradece muchísimo a Moctezuma I y a Nezahualcóyotl, y pues hacen de Chapultepec un lugar, por llamarlo así, ajardinado, un jardín para la nobleza, para la aristocracia de la Triple Alianza, específicamente para los mexicas, o especialmente para los mexicas, y lo toman también como un lugar de poder, simbólicamente de poder. Y esto se puede ver en los bajorrelieves, en las efigies que graban sobre las piedras, tanto Moctezuma I, después Moctezuma II, también lo llega a hacer Atzayacat, Ahuizold, etcétera, etcétera. Y los españoles conocen este acueducto y este trazado indígena al llegar a Tenochtitlan, quedan fascinados con esa gran ciudad, la forma en la cual se suministra por canoas los víveres y el agua por los acueductos de Chapultepec y hacia el sur el de Coyoacán, que cuando la conquistan, a pesar de que destruyen muchísimo de ella, prácticamente ella, conservan el trazado, conservan los caminos, conservan las acequias o los canales, conservan el acueducto, lo destrozan, pero después lo van a reparar Hernán Cortés. Entonces se sobrepone la ciudad española o la ciudad ahora novohispana sobre los cimientos de la ciudad indígena, respetando este trazado. ¿Por dónde iba el acueducto prehispánico? Pues este iba por el norte de Chapultepec, salía por lo que hoy es Circuito Interior Melchor Ocampo, hasta encontrarse con la calzada México-Tacuba, dando vuelta hacia la derecha, San Cosme, y proseguía hasta Hidalgo, cruzando lo que hoy viene siendo Eje Central, y llegaba justamente a comunicarse con el recinto sagrado mexica, conocido como Templo Mayor. Por tanto, tenía una relación cosmogónica, sagrada, por decirlo así, y política, evidentemente, porque surtía del Cerro Sagrado de Chapultepec hasta el recinto más importante para la vida de los mexicas, que era el Templo Mayor. Un suceso interesante es de que Hernán Cortés se da cuenta que tanto Chapultepec como las llamadas Casas Nuevas o Casas Viejas de Moctezuma, en el hoy Palacio Nacional y el edificio actual de Montepiedad, son importantes tenerlas bajo su resguardo, por tanto se las queda, se las apropia. Tan es así con Chapultepec que por cédula real se le concede la propiedad. Unos años después, en 1530, se les denegada porque el cabildo del ayuntamiento de la ciudad ve peligroso que Hernán Cortés tenga bajo su resguardo el suministro de agua de la ciudad, podría ponerla en jaque. Y la reina Juana, mamá del entonces rey Carlos I de España o quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, le concede la tutela a la Ciudad de México. Para 1540 tenemos uno de los primeros testimonios de una nueva calzada, un nuevo camino que comunicaba a Chapultepec con Tenochtitlán, porque recordemos que el trazado era por el norte, es decir, por lo que se llamaba ya entonces Calzada de la Verónica, como les digo, Circuito Interior Melchor Ocampo en la actualidad, y no por lo que hoy llamamos Avenida Chapultepec,
que en la época novohispana se llamó Calzada de Belén. Leemos este pequeño fragmento que encontramos en el archivo histórico de la ciudad. Los que fueran con carreta por las calzadas de esta ciudad, que se entiende desde las casas que fueron de Nuño de Guzmán hasta Chapultepec, que por la calzada nueva, que va de San Lázaro a Chapultepec, que asimismo no pasan las carretas por el caño de agua que viene de Chapultepec a esta ciudad. Ojo, aquí está hablando de un nuevo camino, está hablando de San Lázaro, pero no se refiere al actual San Lázaro que está más al oriente, sino se refiere al hospital de San Lázaro que por entonces se encontraba en los actuales cruces de Eje Central y Arcos de Belén o Izazaga. Este nuevo camino, que por cierto acabamos de darnos cuenta que es todavía fangoso, porque lo acaban de crear, por decirlo así, comunica la parte sur de la ciudad. No se tiene que ir hasta el norte para poder regresar a los barrios de San Juan Moyotlán y San Pablo Teopan, que los veremos posteriormente. Y bueno, esta mención, como decimos, nos hace referencia a la calzada de Belén, misma que con precisión no sabemos cuándo se construyó, pero que va a ser importante porque sobre ese trazado se construirá después el acueducto que hoy conocemos como acueducto de Chapultepec. Ya en el mapa del Valle de México, también conocido como mapa de Uppsala, porque se encuentra en la Universidad de Uppsala en Suecia, podemos ver con mayor seguridad este camino. Este es el mapa de Uppsala. Podemos ver en la parte superior izquierda una pequeña montaña de la cual emergen 3 caminos. Uno que está hacia el lado derecho, el cual se alcanza a ver algunas personas que caminan y comunica hacia el centro de la ciudad, pues ese es el viejo trazado, el trazado prehispánico, el que cruza con calzada México-Tacuba. Y en la parte en medio alcanzamos a ver un nuevo camino. Este camino, espero se pueda ver, voy a señalarlo aquí. Este camino es la nueva calzada de Belén, que como vemos comunica la parte sur de la ciudad, y del lado izquierdo se alcanza a ver una canoa y un canal. Este canal vemos que atraviesa el dique o el Albarradán hasta la parte de abajo. Y bueno, esto nos hace ya una clara referencia a que se creó un nuevo camino para poder trasladarse a la parte sur, como vuelvo a repetir, de la ciudad y no dar la vuelta hasta la parte norte. Y esto se ve beneficiado años después al utilizar este camino, este trazado con el segundo acueducto de Chapultepec, el acueducto ya ahora sí no hispano, el que conocemos hoy por Avenida Chapultepec, y que por mucho tiempo pues hubo una confusión porque muchos cronistas hablaban tanto del acueducto de Chapultepec al referirse al que va por el norte, tanto como el que va por el sur, y no se llegaba a entender muy bien a cuál se referían ni de qué fecha se databan o si el trazado era desde la época prehispánica o no. En 1575 el gobernante indígena Antonio Valeriano, que era descendiente de Atzayacat, de Tlatoani Mexica, junto con los alcaldes don Martín de la Cruz y don Martín Hernández, visitaron al Cabildo español y solicitaron se les dejase construir un nuevo acueducto que pudiese dotar de agua a los barrios indígenas de San Juan Moyotlán y San Pablo Teopan. Yo creo que ustedes, los que viven en el centro, los conocen muy bien estos barrios, y los que no, cuando uno va a visitar el centro histórico de la Ciudad de México, más o menos los ubica. Los barrios de San Juan, hay un mercado en la actualidad, y la zona comercial de San Pablo, ahí por el metro Pino Suárez. Bueno, Antonio Valeriano, que por cierto tenía su palacio justamente en estos 2 barrios, para ser más precisos en San Juan Moyotlán, le hace una muy buena propuesta al Cabildo, les dice que prácticamente va a pagar todo el material que se utilice en la construcción de este acueducto, que sería evidentemente de piedra, y que pagaría la mitad de la mano de obra del maestro albañil o el alarife,
y propone que lo demás se saque del impuesto de la sisa, un impuesto que tenía la venta de vino. Y el cabildo, al ver que es prácticamente sustentable, que no se van a hacer cargo del costo de esta obra, aprueban a don Antonio Valeriano la construcción de esta obra, que inicia en el año 1575, como bien lo vemos aquí en el códice Oban o Aubin, en la fotografía 82 del folio lámina 79. Alcanzamos a ver pequeños circulitos que representan años. Los primeros que vemos son de cuando era gobernante Jiménez, el gobernante indígena, y virrey don Martín Enríquez. Inicia el periodo de Antonio Valeriano en el año 1573, que lo alcanzamos a ver por aquí, cuando inicia su periodo, y alcanzamos a ver que a la tercera bolita, que sería el año 1575, inicia la construcción del acueducto. Lo podemos observar porque hay un pequeño canal donde inicia, es un rectángulo, y ahí es el inicio del acueducto de la construcción. Son 8 años lo que dura la construcción, entonces empezamos a contar 75, 76, 77, 78. En 1578 hay una gran epidemia de cocolistli que perjudica evidentemente a la construcción del acueducto, y por eso alcanzamos a ver una pequeña persona acostada, que referencia a la muerte, a las personas que murieron, y continúa después el conteo de los años, 79, 80, 81 y 82. En 1582 vemos que se termina este canal eh, y desemboca en una pileta, en una fuente, que es la que estaba justamente en San Juan Moyotlán, donde estaba el tianguis de San Juan Moyotlán. Hasta ahí llegaba el acueducto y después de manera subterránea comunicaba, o mejor dicho, dotaba de agua a San Pablo Teopan. Como vemos, el acueducto y el trazado de Avenida Chapultepec, pues es por donde se va a utilizar para suministrar el agua. Y esto lo podemos constatar ya para el siglo XVII, en este mapa, que es el forma y levantó en la Ciudad de México de Juan Gómez de Trasmonte, conocido como mapa de Trasmonte. Alcanzamos a ver al fondo el lago de Texcoco, la ciudad, la pequeña ciudad novohispana en ese entonces, y en la parte de abajo, en la parte derecha, inferior derecha, alcanzamos a ver una pequeña montañita de la cual parten dos caminos, que son los dos acueductos. El acueducto que va hacia el norte, el acueducto que después, con el paso del tiempo, se llamaría de Santa Fe, y el que va por el sur, por Calzada de Belén, el acueducto de Chapultepec. Es importante mencionar que el acueducto que va del lado norte fue el primero que tuvo arcos. Empezó más o menos por el año 1600, 1620 más o menos, empezarse a estos pequeños pilares de madera, como a la usanza indígena, y con el paso del tiempo también el acueducto del sur, el de Chapultepec o Calzada de Belén, poco a poco fueron haciéndose los arcos, pero los arcos que nosotros conocemos son posteriores, son del siglo XVIII, son los que alcanzamos a ver hoy sobre Avenida Chapultepec. Eh, Algo también muy importante, ya lo venía diciendo, tanto los cronistas como en las actas de Cabildo y en diversos archivos y documentos históricos se confunden con los dos acueductos, con los dos caminos. A los dos se les llama de Chapultepec. Uno tiene que ser muy cuidadoso y leer muy bien, atento. Tal vez haya un indicio de que, por ejemplo, si nos dicen San Cosme y Chapultepec, evidentemente se refieren al que iba por el norte. Y si nos dicen Chapultepec y no sé, San Juan Moyotlán o Belén, evidentemente se refieren al del sur. Pero en ocasiones no pasa eso. Entonces, uno puede ver las obras que se hicieron de los arcos, las cuentas, etcétera, etcétera, y pudiese confundir que es alguno de estos. Ya hasta tiempo después, ya habían entrado el siglo XIX,
es cuando pues prácticamente nada más queda el uso del acueducto de Chapultepec eh, por el lado sur y ya es conocido por todos como Calzada de Belén y del otro lado como Calzada de la Verónica. Pero hasta ese momento prácticamente la confusión en los documentos y la confusión sobre todo en los cronistas es muy evidente. Y esto lo vamos a ver en lo siguiente. En 1691 se dictaron las providencias formales para la conducción de la capital de la Nueva España del agua de Santa Fe y Chapultepec. Ojo, muy importante. Eh, el agua de Santa Fe, que está más arriba, más hacia el occidente o hacia el oeste, se empezó a conducir hacia la Ciudad de México y pasaba por Chapultepec y de ahí tomaba el mismo acueducto norte que desembocaba por la Alameda. Entonces, en ocasiones se llega a ver acueducto de Santa Fe y en otras como acueducto de Chapultepec, pero se están refiriendo obviamente a este acueducto por la parte del norte. Eh, por ejemplo, llegamos a encontrar algunas actas que dicen que si se solicita, se tapen portillos de arquería de los acueductos o el acueducto de Chapultepec, pero no sabemos con seguridad cuál es, si el que está hacia el norte o el que está hacia el sur. Eh, la reparación de arcos que se hizo en 1732, 400 arcos, tampoco con seguridad sabemos a qué acueducto se refiere. Y lo que sí es cierto es de que el temblor de la mitad de la mitad del siglo XVIII sí dañó a ambos acueductos. Tan es así que en 1757 el primer virrey conde de Villagigedo, Juan Francisco de Güemes Orcasitas, pues manda a construir un nuevo acueducto, que es el acueducto que nosotros ya conocemos, que va por la avenida Chapultepec, o en ese entonces Calzada de Belén, los famosos 904 arcos, y leemos lo siguiente. Por los temblores de tierra acaecidos en esta ciudad, o en esa ciudad, del que resulta que habiendo hecho con asistencia de dos regidores, procurador de ella y de todos los maestros de arquitectura y reconocimiento de las arquerías, zanjas, contrazanjas y cañerías, por donde se conduce el agua para el abasto de esta capital, formaron los referidos peritos un mapa y dieron sus pareceres jurados y formados manifestando una por una todas las obras y reparos que necesitaban individualmente. Lo hicieron de la precisión de la construcción y reedificio de la tarja donde se conduce el agua de la alberca del jardín de Chapultepec. La obra del virrey, el primer virrey de Revillagigedo terminó en 1779, pero él ya no la ve. Eh, Esto ya lo acaba el virrey de Bucareli y Juan Bella deja este pequeño texto para la historia, para saber cómo terminó esta gran obra. El otro conducto tiene desde una alberca que está en el Real Alcázar del Cerro de Chapultepec. Se refiere a que es el otro acueducto, el otro canal, y el Alcázar, evidentemente el castillo de Chapultepec, hoy a expensas de la noble ciudad, celo y esmero de los excelentísimos virreyes, en especial del excelentísimo señor Bailio Frey, don Antonio María Bucareli, se ha fabricado una hermosísima arquería, por donde se conduce el agua a la ciudad, dejando libre el paso por estos mismos arcos, de manera que por dentro y fuera andan coches y caballos, y dan lugar a los de a pie, siendo este un hermoso paseo que corre una legua hasta México. Es muy importante señalar que se hizo una doble calzada, por decirlo así, porque el acueducto iba por en medio. Entonces, para ir a Chapultepec, ibas evidentemente de un lado y cuando regresabas del otro, no podías cruzar. Y tiempo después eso fue un problema que constantemente había personas que solicitaban el derrumbe de arcos, ya cuando la tubería era netamente subterránea, decían, pues estos arcos están estorbando mi cruce al otro lado de la calzada y solicitaban el derrumbe de los arcos, o en ocasiones porque decían que no podían entrar con sus carros a sus casas. Aquí tenemos una litografía hecha años después eh, de Claudio Linati, el repartidor de agua. Y estas son las dos fuentes que tenía el acueducto de Chapultepec, el mandado a hacer por el virrey
de Revillagigedo. Del lado izquierdo tenemos a la conocida como de Belén o Chapultepec. Las dos son de una clara influencia barroca. La primera, la del lado izquierdo, la podemos observar al salir del metro de Chapultepec y hay que decirlo, está en un muy mal estado, está deteriorada ya sea por la lluvia ácida, por la grieta que prácticamente ha partido en dos su conformación. Y del otro lado tenemos la famosa fuente de Salto del Agua. Hoy existe un metro que así se llama y hay que decirlo, también es una réplica porque la original se encuentra en el Museo del Virreinato. Entonces, en origen y destino se encontraban estas dos fuentes que surtían de agua a la población de la Ciudad de México. Aquí tenemos una pequeña litografía de, de Murguía L. Garcés. Podemos ver algo muy importante, es desde el Paseo Novo, este paseo que Bucareli manda a hacer, Paseo Nuevo de Bucareli. De hecho, hay una calle que así se llama porque pasa sobre el mismo trazado. Y al fondo alcanzamos a ver del lado derecho la pequeña montaña o cerro de Chapultepec, y de ahí emerge la arquería de Calzada de Belén o Avenida de Chapultepec. Es muy, muy bonita esta litografía e ilustrativa. Eh, por mucho tiempo o años se pelearon la propiedad del Alcázar o Castillo de Chapultepec, el virreinato y el ayuntamiento de la Ciudad de México. Recordemos que por cédula real le pertenecía al ayuntamiento, pero resulta que con el paso del tiempo el virreinato se apropió del castillo, lo fue remodelando. Los virreyes de Galvez fueron los que iniciaron esa costosísima obra que prácticamente nunca pudieron recuperar las autoridades virreinales, y en más de una ocasión solicitó el ayuntamiento que se le diese a administración el Alcázar y en general Chapultepec, porque pues era obligación del ayuntamiento surtir de agua a la ciudad. Eh, pero pues esto no se dio así. Eh, prácticamente pasó la guerra de movimiento insurgente de independencia de México, y el Alcázar pasó ya pues, al nuevo gobierno mexicano. Uno de los sucesos que más perjudicaron tanto al castillo como al acueducto de Chapultepec fueron los temblores. Fueron más de tres los temblores que ocasionaron el deterioro, obviamente, de estas obras en 1800, 1803 y 1806, y contribuyeron a que se quedara en el olvido. Y si esto le sumamos a que estaba en guerra la nación novohispana, pues prácticamente quedaron, como digo, en el olvido, quedaron al lado, hechas a un lado. Se hicieron algunas composturas del acueducto, pero fueron pocas, la verdad, no fueron a considerar. Eh, la guerra México-Estados Unidos de 1846-1848, o conocida como el 47, pues terminó justamente, o mejor dicho, agravó más la, la situación del acueducto de Chapultepec, porque en plena guerra, como saben, de los días 11 al 14, que se dio la batalla en Chapultepec y alrededor de la Ciudad de México, eh, el ejército mexicano venía justamente huyendo del ataque estadounidense y utilizaron el acueducto como defensa, como fuerte. Ahí trataron de poner los cañones y atacar, pero se dio cuenta rápidamente el ejército estadounidense y lo que hicieron fue disparar hacia el acueducto, causando derrumbes y con ello pues muchas pérdidas de vidas, etcétera, etcétera, en el ejército mexicano. Fue demasiado el daño que se le hizo al acueducto de Chapultepec. La batalla empezó a correr por toda Calzada de Belén hasta llegar a la garita de Belén, donde pues también los destrozos fueron grandes. Eh, prácticamente fue un sitio
en el cual muy pocos quedaron con vida. Y como ustedes saben, pues el 14 de septiembre, la lucha y la toma por las garitas, eh, el entonces presidente Santana pues entrega la Ciudad de México y hace que el acueducto se vea más perjudicado de lo que ya estaba. Y esta es una litografía de Chapultepec a mediados del siglo XIX. Eh, es importante comentar que Antonio López de Santa Anna le dio el último golpe a lo que quedaba del acueducto porque manda demoler los arcos que estaban del lado de Salto del Agua a la Garita de Belén, prácticamente los últimos, salvo los 20 que quedan del otro lado, por hoy Metro Sevilla, de los pocos que se salvaron. Y esto termina por perjudicar esta bella obra hidráulica que tenía la ciudad. Eh, Recordemos que ya las tuberías subterráneas eran más habituales que los acueductos y perjudicaban esto al traslado de medios de transporte como los carros o los coches. Y hasta el segundo imperio mexicano o la intervención francesa es cuando se les da eh, un auge a esta zona de la ciudad, pero hay que decirlo, se le da una preferencia tanto al castillo como al trazado del Paseo del Emperador, después llamado Paseo de la Reforma. Eh, Estas obras fueron en gran mayoría idea de Maximiliano, eh, estos nuevos bríos culturales, científicos, modernos que traía de Europa, los puso en la práctica en México, en especial en la Ciudad de México. Eh, Hermoseó en el castillo, el viejo Alcázar, creó jardines, compraron terrenos alrededor y se acrecentó Chapultepec con todo y su bosque, importaron una cantidad de esculturas, pinturas, muebles que embellecieron en general al castillo y su alrededor. Se creó un nuevo sistema de bombeo de agua para el castillo y como decíamos, pues eligió el Paseo del Emperador, un camino más corto, elegante, a una usanza más europea que comunicara el centro de la ciudad con este centro de poder que es Chapultepec. Y prácticamente la avenida Chapultepec pasó a ser un camino secundario. El acueducto, como decimos, ya estaba en desuso. Aquí tenemos algunas pinturas del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. Y con esto el uso del agua de Chapultepec pues disminuyó cabalmente, pero no dejó de existir porque tuvo su último uso con la Casa de Baños de Mujeres de Chapultepec, esta obra que se dio ya con el periodo de la restauración de la República, una casa o baños, mejor dicho, de la clase media alta de la aristocracia. La familia Amor y Escandón tenía concesionada una de las 3 albercas o depósitos de agua de los manantiales de Chapultepec, mismos que los convirtieron en estos baños lujosos para mujeres, al cual también asistieron hombres, hay que decirlo. Y más o menos tuvieron una vida de unos 10, 11 años. Fue de lo último que se aprovechó el agua de la ciudad y hubo ahí una disputa con el ayuntamiento de la ciudad y por eso cerraron estos baños, porque se argumentaba el ayuntamiento que se gastaba demasiada agua y por eso no se suministraba a la poca población que todavía podía hacerlo eh, los manantiales de agua de Chapultepec. Eh, y en estos dimes y diretes, por ahí del año 1881, el ayuntamiento le compra a la familia Mori Escandón estos baños, dejan de utilizarse y prácticamente pasan al olvido y el agua de por sí ya en su mayoría no se traía de Chapultepec o de Santa Fe, ya era prácticamente desierto de los Leones donde traían el agua y
es de las últimas grandes obras que se hacen aprovechando el agua de Chapultepec. Sin duda un bello recuerdo que queda pues, en el imaginario porque los arcos prácticamente no existen más que una veintena de ellos en la actualidad. Mi compañero Gustavo Barrán pues les hablará desde esto en adelante.